No sé si sabéis si se va a conectar algún compañero más. Vale, Juan Carlos. Estamos 13. Vale, faltarían de clase. ¿Sabéis si se va a conectar alguien más? ¿Alguno de vosotros? Que os haya dicho que esté intentando conectarse o algo. Ni idea. Ni idea. Vale, pues si no comenzamos y lo vemos, ¿vale? Sobre todo para los que no estabais ayer también, lo repasaremos todo desde el principio y como siempre pues la clase la grabaremos y la tendréis disponible en YouTube. Yo sé que muchas veces pues es un rollo tener que volver a ver una clase entera, pero para que sepáis que está ahí disponible, que si en algún momento queréis ver alguna parte concreta, no hace falta que veáis la clase entera, os vais directamente a la parte de vídeos, o yo supongo que ya lo sabéis. Y eso, que cualquier cosa que necesitéis nos decís, ¿vale? En esta semana lo que estábamos viendo era las funciones vitales. No sé si ya habéis visto todos los vídeos o la gran mayoría, supongo que sí, ¿vale? Si hay alguien que no lo haya visto, pues luego a posteriori sirven bien de repaso para ver cada uno de los procesos y sí que para que tengáis así localizada la explicación de cada parte, ¿vale? Aún así haremos un repaso de todo. En cualquier momento que vosotros no entendáis alguna cosa de lo que yo os diga o que queráis profundizar en algo más, me decís, ¿vale? Vamos a pasar de manera más superficial por la nutrición y la relación porque son funciones más sencillas y hoy nos vamos a centrar principalmente en la reproducción, pero de la nutrición hay que saber que esta nutrición va a depender del tipo de anabolismo que tienen las bacterias. Y como podemos tener todos los tipos de anabolismo y todos los tipos de metabolismo, porque la gran diversidad del metabolismo está en este grupo de bacterias y nosotros tenemos casi cualquier tipo de metabolismo que se nos ocurra, hay una bacteria que lo haga, vamos a tener distintos tipos de nutrición, todos los tipos posibles de nutrición, ¿de acuerdo? Tanto bacterias autótrofas como heterótrofas, que recordad que era la utilización de ese compuesto inicial, ¿sí? Y, y por último, también dentro de esta autótrofa heterótrofa vamos a tener en cuenta cómo es la obtención de energía, ¿vale? Si esa obtención de energía desde la luz serán fotosintéticas, si la obtención de energía desde reacciones químicas serán quimiosintéticas, ¿vale? Dentro de la heterótrofa nosotros tenemos que hacer hincapié en un concepto que a lo mejor no hemos trabajado antes, que es el concepto de bacterias o de organismos saprófitos, ¿vale? Los saprófitos son aquellos que se alimentan de material de desecho, ¿vale? No quiere decir que sea expresamente el material de desecho como nosotros lo conocemos como tal, sino que las sustancias o las moléculas que otras células no son capaces de utilizar y que las desechan son de las que se alimentan estas bacterias. Por ejemplo, nuestro principal material de desecho es el CO2, ¿vale? Pues hay bacterias que utilizan ese CO2. La mayoría de bacterias crecen sobre el hecho de material en descomposición, ¿de acuerdo? Y es el ejemplo más claro que tenemos. No solo las bacterias son saprófitas, sino que también tenemos, por ejemplo, hongos que son saprófitos, que también son un ejemplo muy claro de este tipo de nutrición. Perdón. Y son organismos que dependen de esos materiales de desecho. Luego, además, tenemos organismos que dependen en su nutrición de otro organismo, ¿de acuerdo? Que están en estrecha relación, ya bien sea negativa o positiva. Si fuera negativa, es aquella relación en la que cuando un organismo se nutre está perjudicando a otro. Al nutrirse y perjudicar a otro, significa que necesita de ese organismo para poder llevar a cabo esa nutrición. Estaríamos hablando de un organismo de tipo parásito, ¿de acuerdo? En el cual yo necesito un hospedador que me provea a mí de esos nutrientes. Si no, no soy capaz de sobrevivir, ¿vale? Y en el caso de que la interacción fuera positiva, tendríamos una relación de tipo mutualista, en la cual yo me beneficio, tú te beneficias, ¿vale? Como la que tenemos nosotros, por ejemplo, con las bacterias que hay en nuestra flora intestinal. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo así, de relaciones mutualistas, nosotros no podemos fijar la vitamina K, ni la podemos sintetizar. La vitamina K la podemos obtener gracias a que las bacterias de nuestro intestino cogen las sustancias nuestras de desecho, las descomponen, nos permiten absorber esa vitamina K en el intestino delgado. Si no tuviéramos esa flora bacteriana, nosotros la vitamina K
no podríamos obtenerla, ¿vale? Al igual que la vitamina K, muchas otras vitaminas también las podemos tener gracias a la actuación de esa flora bacteriana, ¿vale? Entonces, dentro de la nutrición hace hincapié en que son autótrofas o heterótrofas y fotosintéticas o quimiosintéticas, es decir, todos los tipos de metabolismo los tengo presentes en bacterias y que la gran mayoría de ellas son saprófitas, es decir, se alimentan de esos materiales de desecho, ¿vale? En cuanto a la función de relación, tenemos que ver que la principal estructura de relación es la pared, la membrana. No tenemos que tener en cuenta ni la pared ni la cápsula, nos saltamos esas dos estructuras y nos vamos directamente a la membrana. ¿Por qué es importante la membrana dentro de la relación? Porque es la que permite el intercambio de sustancias con el exterior. Es que nosotros, si tuviéramos aquí la membrana plasmática, ¿vale? Sabemos que gracias a un mosaico fluido, nosotros en esa membrana tenemos distintas proteínas que permiten el transporte, que actúan como receptores, son proteínas específicas. De manera que si una sustancia, vamos a llamarle A, quiere entrar dentro de la célula, tiene que atravesar esa membrana de forma específica, ¿vale? Entonces está produciéndose una relación con el medio, entre el medio y la célula. Por eso decimos que la membrana es la principal fuente de relación, no solo con el medio, sino también con otro organismo. Si yo tengo una bacteria A, ¿de acuerdo?, que expresa de una bacteria B, para que la bacteria B ataque a la bacteria A, necesita reconocerla. ¿Cómo la reconoce? Con receptores que va a tener en su membrana, que van a reconocer proteínas específicas de la membrana de esa bacteria, ¿vale? Este mismo funcionamiento lo tenemos en todos los organismos unicelulares, pero dentro de las bacterias sería la principal forma de relación entre ellas, ¿vale? Además de esto, existen otras formas de relación a través de pili, a través de fimbria, como vimos en las estructuras celulares, a través de los flagelos que permiten el desplazamiento o a través de la resistencia a condiciones adversas al ambiente, ¿vale? La especificidad de la membrana se da gracias a que la membrana es un mosaico fluido y eso no se nos puede olvidar, ¿vale? Como es un mosaico fluido, puede cambiar su composición dependiendo de cómo sea el medio de fuera, ¿vale? Y eso hace que además sea una membrana de tipo semipermeable, como las que hemos venido estudiando. Lo que me permite a mí ver que esa membrana puede cambiar su composición y luego además puede permitir la entrada o no de determinadas moléculas o determinados factores que me actúen como mensajeros dentro de la célula, que hagan que la célula pues lleve a cabo una determinada función o una determinada actividad frente a otra, ¿vale? El homólogo de nuestros órganos de los sentidos para estas bacterias serían esos receptores y funcionan por especificidad de las proteínas, ¿vale? Se unen entre ellos, ¿sí? Hasta aquí esta parte todo bien, antes de que entremos en lo que son distintas formas a lo mejor de relación como puede ser la endospora, ¿o tenéis alguna duda con respecto a la membrana? No. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. En cuanto a la endospora, ¿vale? Como ejemplo de forma de relación, nosotros hemos puesto una forma de resistencia, ¿de acuerdo? Que sería la endospora. La endospora es una forma que tienen de relacionarse a alguna bacteria, en concreto, principalmente son bacilos, ¿vale? Recordad, esas bacterias con forma alargada, los que desarrollan endospora. La endospora no es más que, yo tengo una bacteria, ¿vale? Y esa bacteria tiene un determinado cromosoma, ¿de acuerdo? Material genético. Ese cromosoma, por acción de la polimerasa, del ciclo celular de la bacteria, es duplicado. Y algunas bacterias lo que van a hacer es incluirlo en una estructura protectora a la que vamos a llamar endospora. Esa endospora lo que hace es deformarme la bacteria, de manera que la bacteria pasa de tener forma de bacilo normal a parecer una raqueta, en la cual yo tengo aquí mi endospora, ¿vale? Ese tipo de bacterias son estas que tenemos aquí. La endospora sería esa estructura que veo en azul, ¿vale? Y que le permite resistir o sobrevivir a determinadas condiciones ambientales que no son favorables. El ejemplo que he puesto en la diapositiva es el Clostridium tetani.
¿de acuerdo? Que es la bacteria encargada de producir la enfermedad del tétano. Nosotros, si pensamos en el tétano, vamos a pensar siempre en un material oxidado, que me corto con él y entonces puedo tener riesgo de contraer esta enfermedad del tétano. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a ver que ese material oxidado absorbe mucha humedad y por tanto la bacteria está en un sitio, ¿vale? En un ambiente en el cual la humedad es baja y eso hace que la concentración de soluto sea alta. De manera que el agua va a tender a salir de la bacteria. Como el agua va a tender a salir de la bacteria, puede llegar un momento en el que la bacteria muera. ¿Cómo evita la bacteria evolutivamente el que su material genético se pierda? Generando esta endospora, de manera que, aunque la bacteria muera, la endospora sigue conteniendo la información genética y cuando esa endospora se encuentre en un ambiente favorable en el que tengamos más agua, me dará lugar de nuevo a la bacteria que yo tenía. Lo que sucede en el tétano es que esas esporas se quedan en esos ambientes oxidados, pero las esporas sí sobreviven, es decir, están ahí latentes, de manera que cuando yo me corto y esa espora entra en contacto con la humedad de mi cuerpo, de mis tejidos, germina y me da lugar a nuevas bacterias, ¿vale? Por eso lo asociamos. Otra bacteria que produce esporas es el Clostridium botulinum, ¿vale? Que es aquel que causa la enfermedad del botulismo, que no sé si os suena, pero seguro que os suena la toxina Botox. ¿Sí o no? ¿Os suena el Botox? ¿A qué os suena? Sí, lo de estética, ¿no? Lo de estética. ¿Qué es lo que hace el Botox, Rubén? Ya que has hablado tú. Hincharte. Te pinchan Botox para que No, pero te hincha la piel, ¿no? te hincha ¿O la no? piel. Sí, sí. Lo que hace es que paraliza el músculo. ¿De acuerdo? Se oye por ahí alguna otra clase, creo que una clase de uno de tus hermanos, hacia tú. El tema es, el Botox lo que hace es paralizar los músculos, ¿vale? Es una toxina que producen bacterias de este mismo género que también producen esas esporas. ¿Qué es lo que pasaba? Ahora se utiliza para estética, pero se descubrió el Botox porque en siglos anteriores el botulismo era una enfermedad que adquiría la gente por consumir alimentos enlatados en malas condiciones, ¿de acuerdo? Que estaban contaminados. Antes no había unas condiciones de higiene tan óptimas, entonces las esporas de Clostridium botulinum viajaban en las manos de la gente o en la ropa de la gente que era operaria de las fábricas de alimentación que enlataban conservas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacían eran, al enlatar esas conservas y al manipular esos alimentos, como las condiciones de higiene no eran las más adecuadas, las esporas que yo llevaba en la mano o que llevaba en la ropa pasaban a la comida y yo lo enlataba esas esporas. ¿Qué pasa? Que al enlatar esas esporas se encontraban las esporas en un ambiente lleno de nutrientes, repleto de comida. ¿Qué es lo que hacían las esporas? Proliferaban e infectaban ese alimento. Cuando yo consumía el alimento, me tragaba esas bacterias que luego producían la toxina botulínica, que lo que hace es paralizar los músculos porque inhibe los canales de calcio de transporte. Entonces me paralizaba los músculos. Pues esa misma toxina se descubrió gracias al estudio de estas endosporas y es la que se utiliza ahora, por ejemplo, para evitar pues la arruga y demás, lo que hace es que se inyecta y paraliza los músculos que tenemos en la cara, evitando pues el cambio de la expresión, ¿vale? No sé si es lo más inteligente o lo mejor del mundo utilizar este tipo de toxinas con motivos estéticos, pero para que sepáis de dónde viene y que vienen del estudio de estas endosporas, ¿vale? De una forma que tienen de relacionarse estas bacterias con el medio. En concreto, es una forma que tiene el Clostridium botulinum de proliferar en otros organismos y también de evitar la depredación, la producción de esa toxina, ¿vale? Hasta aquí todo bien. ¿Lo entendéis bien cómo se produce una espora? Eso lo pueden preguntar o pueden poner una imagen, por ejemplo, en la que se vea una célula de este... se vea una imagen de este tipo en la cual se vea una célula con estos puntitos y que vosotros tengáis que indicar que eso es una espora. No vayáis a cometer la barbaridad de decir que el núcleo o que que estamos viendo claramente que son bacterias, ¿vale? Y que esas bacterias tendrían esas pequeñas punteaduras azules, ¿de acuerdo? Que deforman la bacteria, que son las esporas, ¿vale?
Aquí incluso podéis ver esporas en formación, que son las que se ven más oscuritas. Eso luego llegará a convertirse en esto. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Esta primera parte. Sí. Vale. También podéis relacionar la relación en bacterias con las estructuras de bilisexual y los flagelos, ¿vale? Son también otras formas de relación. Hay algunas preguntas que son muy típicas en las que os preguntan formas de relación de la bacteria, entonces lo que tenéis que hablar primero siempre es de la membrana y luego a lo mejor os preguntan algún ejemplo. Pues dentro de los ejemplos, el que mejor os acordéis, que os acordáis mejor de las esporas, que os acordáis de los flagelos, ¿vale? Ya en el que podáis vosotros desarrollar mejor la pregunta, ¿sí? O la pregunta o en el que podáis explicaros mejor, que os sintáis más cómodos. A nivel de reproducción, nosotros vamos a ver que las bacterias, todas las bacterias se reproducen de manera asexual, ¿vale? Por un proceso que se llama bipartición. Luego hay aparte otros tipos de bacterias que tienen otros tipos de reproducciones diferentes, ¿vale? Pero este es común a todas las bacterias, por eso es el que vamos a estudiar, en el cual nosotros tenemos una división ecuacional y a partir de una bacteria madre vamos a tener dos bacterias hijas exactamente iguales, ¿sí? Yo voy a partir de esa bacteria madre que va a dividirse por bipartición. Esa bacteria madre tiene su material genético, ¿de acuerdo? Su copia, que lo que va a hacer es anclarse a una prolongación de la membrana o mesosoma. Se ancla él gracias a que yo tengo aquí la ADN polimerasa y lo primero que voy a hacer, si yo quiero de la bacteria madre obtener bacteria hija idéntica a ella, es replicar ese ADN. Una vez yo he replicado el ADN, gracias al anclaje en la polimerasa, tendré dos copias iguales del cromosoma bacteriano. Si yo pienso en la homología entre este proceso y en la mitosis cuando yo ya lo tenía copiado, lo situaba en el centro y luego me lo llevaba a los polos. Ahora lo que tengo que hacer es llevármelo a los polos, ¿vale? ¿Cómo me lo voy a llevar a los polos? Mediante el movimiento de los mesosomas. Los mesosomas pueden moverse por la membrana porque forman parte de la propia membrana y la membrana, al ser un mosaico fluido, permite ese movimiento. Lo que va a hacer este mesosoma es desplazarse hasta un polo y este de aquí hasta el contrario, de manera que yo tengo cada una de las copias anclada a un polo y el centro libre. Al tener el centro libre, lo que voy a hacer es sintetizar un tabique. De separación entre ambas copias que me va a dar lugar a las dos células siguientes. Ese tabique que yo voy a sintetizar, voy a ver que tengo diferencias entre bacterias de tipo gram positivo y bacterias de tipo gram negativo. Y esto se debe a la estructura de la pared. Las gram positivas son aquellas que tienen una pared gruesa y por tanto van a tener solo peptidoglucano. Gram negativas tenían una pared fina y necesitaban membrana externa. Por lo tanto, en la síntesis de ese tabique, yo voy a necesitar añadir membrana externa, ¿vale? Una vez yo ya tengo sintetizado el tabique, tendré separadas mis dos copias de material genético y ya esa célula puede llevar a cabo un proceso de citocinesis que me dé lugar a dos células hijas que son exactamente iguales a la célula madre. Esta célula hija luego volverá al inicio del ciclo, ¿de acuerdo? Volverá a replicar su material genético, a separar las copias, generar el tabique y volver a separarse así continuamente, ¿vale? Este proceso es de reproducción asexual. ¿Por qué asexual? Porque solo necesito un organismo para llevarlo a cabo, ¿vale? La propia bacteria se divide y se multiplica en dos bacterias diferentes, ¿vale? Si nosotros nos vamos a una imagen de lo que es un cultivo bacteriano, ¿vale? Por ejemplo, estas de aquí, o si buscamos, ahora buscamos eso, una que se vea mejor. Cada puntito de estos de aquí son una unidad formadora de colonia y eso es
cada puntito de eso es una colonia compuesta por los clones que proceden todos de la misma célula madre, ¿vale? De la misma bacteria madre. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos son idénticos genéticamente, exceptuando pues, los que hayan sufrido mutaciones en el proceso de replicación, ¿vale? Esas unidades formadoras de colonias, para que yo las vea a simple vista, tienen que ser 10 elevado a 9 bacterias, mínimo, ¿vale? Y empezaré a verlas, o sea que imaginaos la cantidad de bacterias que hay en cada uno de esos puntitos. Y es la forma en la que yo tengo en microbiología de aislar organismos con un genoma concreto de manera que yo pueda estudiarlo. Cuando yo quiero estudiar cómo es una cepa bacteriana, imaginaos que yo tengo una bacteria, una cepa de salmonela, ¿de acuerdo? Que me ha afectado a mucha gente en verano, en una población concreta, debido al consumo de salsa en los bares y demás, y en una población concreta de salmonela. Lo que hago es un cultivo en el cual intento aislar esas unidades formadoras de colonias, de manera que así puedo estudiar los genes de esa bacteria en concreto. De esta manera lo que hago es que me aseguro de que en ese puntito solo tengo bacterias que son todas prácticamente iguales, exceptuando alguna mutación, ¿vale? Y me permite a mí saber cómo son las bacterias a las que me estoy enfrentando, por ejemplo, en un proceso clínico, ¿sí? Además de la bipartición, hay otros tipos también de reproducción de tipo asexual, ¿vale? Como la gemación, que me da lugar a células, una más pequeñita y una más grande, ¿de acuerdo? Hay procesos en los cuales una de las células hijas muere y la otra aprovecha los materiales de desecho de esa lisis celular. Ya dependiendo del tipo, pues tenemos una variedad enorme. Como las bacterias son así de diversas metabólicamente, pues ya os podéis imaginar que a nivel reproductivo también son muy diferentes, muy diversas, ¿sí? En cuanto a la reproducción asexual, lo que tenemos que conocer bien es el proceso, ¿de acuerdo? Esas fases del proceso que tenemos y sobre todo identificar que es una división de tipo ecuacional, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a tener de la célula madre, voy a obtener dos células hijas exactamente igual, ¿sí? ¿Lo entendemos bien? ¿O hay alguna duda de alguna parte del proceso, algo que no nos quede claro, algo que tengamos duda cómo lo podemos ver o cómo nos lo pueden preguntar? ¿No? De acuerdo. Pues ya centrándonos en la parte última del tema, ¿vale? Y yo creo que parte de las más interesantes de este bloque de microbiología es el ver cómo las bacterias son capaces de transmitirse material genético entre ellas, ¿de acuerdo? Es una de las principales luchas y uno de los principales ámbitos de investigación actuales en clínica, y es que son un quebradero de cabeza para los investigadores actuales, ya que a principio de estudiar el ADN y ver cómo se transmitía, se pensaba que solo el ADN solo se transmitía de generación en generación. ¿Qué pasa? Que a finales del siglo XX, mediados finales del siglo XX, se empiezan a descubrir fenómenos en los cuales se ven que bacterias son capaces de transmitirse el ADN entre ellas dentro de una misma generación sin reproducirse. Y eso cambia por completo cómo se conocen los seres vivos y en concreto cómo tenemos esa forma de estudiar esa transmisión de ADN, ¿vale? Y entonces se vio que había tres mecanismos por los cuales las bacterias eran capaces de intercambiar ADN con bacterias de su misma generación, ¿vale? En el mismo momento del tiempo y el espacio, ¿vale? Y esos tres mecanismos se conocen como mecanismos parasexuales. Nosotros vamos a estudiar la conjugación, la transformación y transducción, y la vamos a estudiar desde un punto de vista superficial, pero como comprenderéis son procesos muy complejos, los cuales están mediados por una serie de genes y tienen una regulación muy compleja, que aunque los microorganismos nosotros veamos que son muy sencillos, el hecho de que se den este tipo de procesos ya nos indica un poco cómo de complejos son metabólicamente, ¿vale? Los vamos a clasificar según sea esa transmisión de ADN, ¿vale? Si la transmisión de ADN se da entre dos bacterias vivas y de manera directa, es decir, yo bacteria viva te transmito a ti ADN, bacteria viva directamente, sin ningún intermediario, estamos hablando de la conjugación, ¿vale? Y es el mecanismo más común de transmisión de ADN entre bacterias. El segundo mecanismo sería si yo, bacteria viva, soy capaz de coger ADN del medio, ya venga de una bacteria muerta o directamente que esté disuelto en el medio. A ese proceso lo vamos a llamar transformación.
Aquí no se necesitan dos bacterias que se transmitan ADN una a la otra, sino que es solo una bacteria que es capaz de cogerlo, ¿vale? Y el último es un proceso que se da al azar, que es el hecho de que dos bacterias separadas en el espacio, las cuales no tendrían por qué relacionarse, son capaces de intercambiar ADN aleatoriamente debido a la acción de virus, ¿de acuerdo? Los virus lo que hacen es introducir su material genético dentro de una célula, la célula lo replica y genera más virus. Pues en este proceso de copia de los virus, que veremos más a fondo la semana que viene, vemos que pueden coger parte del ADN de la bacteria. Si esa parte del ADN de la bacteria viaja a otra bacteria y es transportado hasta su cromosoma, está produciéndose un intercambio de ADN entre dos bacterias, lo único que no directamente, sino indirectamente por medio de un virus. En este caso estaríamos hablando del proceso de transducción, ¿vale? Ahora vamos a ver uno a uno más detenidamente. No sé, mientras borro la pizarra y eso, ¿habéis visto los vídeos de conjugación, transducción y transformación? ¿Le había echado un ojo? El silencio no sé si es que sí o es que no. Decídmelo, sobre todo para saber eso si os han resultado útiles o si lo había entendido el proceso con lo que hemos visto en los vídeos o necesitáis ahondarlo un poquito más. Yo sí que lo he entendido. Sí, lo ha entendido bien, María, entonces, ¿te parecía sencillo? ¿Sí? Sí, bueno, me lo tuve que ver 2 veces, pero sí. Bueno, las veces que sea necesario, pero lo importante es que lo entendamos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de los procesos detenidamente, ¿de acuerdo? La conjugación, habréis visto que tenemos de dos tipos, lo que es la conjugación sencilla y la conjugación de tipo HFR, ¿vale? Nosotros, si nos centramos en la sencilla primero para poder entender bien el proceso, vamos a partir de una bacteria. Esa bacteria tiene su cromosoma circular, ¿de acuerdo? Y luego también tiene ADN extracromosómico, como vimos en la estructura de las bacterias, ¿vale? Que eran esos plásmidos, en concreto vamos a tener el plásmido F. Por eso vamos a decir que esta bacteria es F positiva, que significa que tiene el plásmido F. Al igual que yo tengo bacterias F positivas, puedo tener bacterias que son F negativas, es decir, que no presentan ese plásmido, ¿vale? Bacterias que tienen ese ADN extracromosómico F y bacterias que no lo tienen. Pues entre estas dos bacterias van a poder intercambiarse estos fragmentos de ADN en forma de plásmido y a ese proceso al que llamamos conjugación bacteriana sencilla. Entre las dos se genera una fimbria a la que vamos a llamar pilus sexual y ese plásmido va a viajar desde esta bacteria hasta esta de aquí, ¿vale? Haciendo que la bacteria F- ahora ya sí tenga el plásmido y haya pasado de ser una F- a una F más o F positiva, ¿vale? F la llamamos porque el plásmido que estamos estudiando se llama F. Imaginaos que el plásmido fuera no sé, una enzima, que fuera el plásmido que contiene la lactasa, por ejemplo. Pues ese plásmido que contiene la información para sintetizar la lactasa se llamaría lactasa, por ejemplo, y entonces la célula sería lactasa positiva o lactasa negativa, ¿vale? La F no es que todos los plásmidos se llamen F, sino que ese que hemos estudiado en concreto, pues lo vamos a llamar F, ¿vale? De esta forma, entre las dos bacterias ha habido una transferencia de ADN directa y no ha necesitado de una reproducción o un cambio de generación para transmitir ese ADN, sino que en el mismo tiempo dos bacterias han transmitido ADN entre ellas, ¿vale? Estos plásmidos yo los he aprovechado en la biotecnología, pero también son muy importantes a nivel clínico porque muchos de ellos contienen características como por ejemplo la resistencia a antibióticos o la mayor tasa de reproducción debido a unas enzimas más eficientes o enzimas que codifican para enzimas que trabajan mejor frente a determinados procesos, o sea, frente a determinadas condiciones de temperatura y demás. Entonces lo que hacen es que las bacterias puedan adaptarse mucho más rápidamente, evolutivamente, con respecto a otro tipo de organismos porque pueden intercambiar material genético entre ellas. Y esa información, digamos que forma parte de todo el pool que hay en la colonia y si la colonia hay unas bacterias que tienen una información van a ser capaces de transmitírsela a la otra y conseguir, por ejemplo,
ventaja evolutiva a nivel de sobrevivir frente a determinados depredadores o a determinadas condiciones. Por eso es favorable evolutivamente el intercambio de estos plásmidos y se ha seleccionado a lo largo de la historia evolutiva, ¿vale? Este sería el más sencillo, en el cual nosotros tenemos un plásmido que viaja y el plásmido viaja solo de un lado a otro, ¿sí? ¿Cómo las dos bacterias se conectan? Porque las bacterias van a tender a conectarse entre ellas debido a que es evolutivamente favorable. Entonces, siempre que esté una bacteria cercana a otra, se van a generar esos pilis sexuales de transmisión de información, de manera que si hay algún tipo de información genética que una no tenga, pueda ser capaz de cogerla, ¿sí? El siguiente tipo o modelo de conjugación es la conjugación de tipo HFR, ¿vale? En esa conjugación de tipo HFR se llama HFR porque es de alta frecuencia de recombinación. Y la recombinación es siempre que yo tengo dos moléculas de ADN que se juntan entre ellas, ¿vale? En concreto, voy a partir de una célula bacteriana que tiene su cromosoma y en este caso el plásmido se encuentra recombinado con ese cromosoma. Este sería nuestro plásmido F, ¿sí? De manera que esta bacteria sería F positivo. Si yo tengo otra bacteria que no tiene el plásmido, sería F negativo. Si ambas están cercanas, pueden establecer un pili sexual de conexión entre ellas, de manera que este plásmido puede viajar hacia esta célula, convirtiéndome la célula F negativa que tenía antes en F positiva, debido a que ha adquirido esa copia del plásmido. Como el plásmido no se encuentra de forma extracromosómica, sino que para replicarse y para determinados procesos forma parte del cromosoma, decimos que es HFR, de alta frecuencia de recombinación, es decir, que casi siempre que se encuentre con el cromosoma se va a unir a él, ¿vale? Estos son más peligrosos todavía porque lo que pueden hacer es introducir nuevas mutaciones dentro de la replicación, porque forman parte de la propia replicación del ADN cromosómico, no como los otros plásmidos que se replicaban aparte, ¿vale? Los dos son procesos de intercambio de material genético entre bacterias, recordad, de la misma generación, y no es necesario que pase el tiempo entre una y otra, sino que a la misma vez se está produciendo ese intercambio y de manera directa, y por eso es tan peligroso. Imaginaos que yo tengo una cepa bacteriana en un hospital, ¿vale? Y llega un paciente que la cepa bacteriana que ha provocado su neumonía le hace resistente a determinado antibiótico. Pues si ese paciente está en contacto con otro paciente que no tiene esa cepa bacteriana, puede ser que le transmita estas bacterias y que ahora las bacterias que eran resistentes del paciente 1 pasen al paciente 2, que no eran resistentes, y le transmitan esa información, de manera que las bacterias del paciente 2 se hagan también resistentes. Todo este tipo de procesos son procesos en clínica muy comunes y en lo que la medicina actual y la biotecnología actual está trabajando continuamente porque es una carrera realmente armamentística entre bacterias y el ser humano. El ser humano desarrolla fármacos que matan bacterias, de las cuales las bacterias más resistentes sobreviven, y necesitamos desarrollar otro fármaco que mate esas bacterias. Pero como las bacterias se comunican entre ellas mediante estos procesos, lo que hacen es transmitirse esa información genética para resistir frente a esos fármacos, de manera que tenemos que estar continuamente redescubriendo fármacos que nos permitan luchar contra estos procesos de transmisión de información genética entre bacterias, ¿vale? Y es la importancia clínica del proceso que estamos viendo, ¿sí? Antes de pasar a la transformación y a la transducción, ¿alguna duda de la conjugación? No, ¿No? ¿Claro? no. ¿Más o No. menos? ¿Habíais oído alguna vez el término de bacteria resistente a antibióticos y demás? ¿Lo habíais visto? Sí, Sí, ¿no? sí, escucharlo sí. Vale, pues que sepáis que es así como funciona. Lo que hacen las bacterias es traspasarse la información una a otra. Y vamos, es uno de los mecanismos más estudiados actualmente porque trae quebraderos de cabeza continuamente al mundo sanitario. Luego también la falta de conocimiento de determinados sectores de este tipo de procesos hacen, por ejemplo,
que no se tomen las medidas de aislamiento correspondientes con pacientes con enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Si nosotros sabemos ya que las bacterias son capaces de intercambiar esa información, pues lo suyo, a ver que en la mayoría de los sitios se hace, pero no en todos, es aislar a estas personas para evitar generar bacterias o superbacterias, como lo llaman muchas veces en la prensa, superbacterias que son resistentes a gran número de antibióticos, a gran número de tratamientos, ¿vale? Son infecciones incluso mucho más letales que las que estamos oyendo actualmente en televisión, y de esas no habla nadie nunca, pero que sepáis que en los hospitales se generan pool de bacterias muy peligrosas a las cuales hay que hacer frente debido a que tienen estos mecanismos de intercambio de material genético, ¿vale? El siguiente proceso, que es el proceso de transformación, nosotros vamos a partir de una primera bacteria que tenía su material genético, ¿de acuerdo? Y que por circunstancias del ambiente esta bacteria va a morir. Y al morir va a liberar esos trocitos de ADN. Pues esos fragmentos de ADN pueden ser captados por otro tipo de bacteria, ¿vale? Y esas bacterias van a coger este ADN y lo incorporan al suyo propio, convirtiendo su cromosoma ahora en un cromosoma con ADN recombinado. A este proceso lo llamo transformación, ¿de acuerdo? Y la bacteria que lo lleva a cabo es una bacteria de tipo competente, ¿vale? Es como se le llama. Son bacterias que son capaces de coger el ADN a través de su membrana. Para ello se necesitan unas condiciones de temperatura y de pH muy estables, porque ¿quién pensáis vosotros que van a ser los encargados de introducir el ADN dentro de la célula a través de la membrana? ¿Qué moléculas? Venga, alguien que se anime. Nadie, venga. ¿Cómo introducíamos moléculas dentro de la célula a través de la membrana? Moléculas de manera específica. ¿Vale? ¿Qué moléculas me permiten, que forman parte de la membrana, introducir moléculas de manera específica mediante un transporte? ¿Las proteínas? Claro, las proteínas. Nosotros vamos a tener proteínas. Además que siempre que veamos temperatura y pH, a mí, ¿a qué me tiene que sonar temperatura y pH? A valores óptimos, a desnaturalización, es decir, a estructura terciaria. ¿De qué? O sea, ¿qué moléculas dependían de esa temperatura y pH? Las proteínas. Por lo tanto, ¿quién me va a introducir el ADN dentro de la célula? Proteínas. ¿De acuerdo? Esas proteínas van a introducir esos fragmentos de ADN y me permiten que las bacterias son competentes. Además, que es lo que hemos visto al inicio de clase, la principal forma de relación de la bacteria con el medio es la membrana. Y la membrana es gracias a esa presencia de proteínas, ¿vale? Eso que no se olvide, son cositas que tenéis que ir ya manejando de manera con soltura, ¿eh? Este tipo de cosas de, si yo veo temperatura y pH, asociarlo directamente a proteína o enzima, o que me pregunten las funciones de la membrana, esto tenemos que ir repasándolo ya y ir manejando, ¿vale? Una vez yo tengo esa bacteria competente que me ha cogido el ADN, puedo inducir que coja otros trozos de ADN, otros fragmentos de ADN, de manera que yo he aprovechado la presencia de estas bacterias competentes en el laboratorio para generar fábricas de proteínas. Yo cojo una bacteria que sé que es competente, que sé que coge fragmentos de ADN y pongo en su medio de cultivo fragmentos de ADN que codifican para la proteína que yo quiero sintetizar, y pongo una cantidad enorme, de manera que sé que en cuanto la bacteria esté en su óptimo de temperatura y pH, va a coger ese ADN y lo transcribirá y traducirá generándome las proteínas que yo quiero. Por ejemplo, esta es la primera forma de síntesis que se consiguió de insulina a través de bacterias. Lo que se hacía era que se metía el gen de la insulina, se ponían muchísimas copias del gen de la insulina dentro del medio de cultivo y a bacterias competentes capaces de captar ese ADN, de manera que cogían el ADN y lo incorporaban al suyo propio, y cuando producían la transcripción de todo el cromosoma, se producía la transcripción también del gen de la insulina. Y así ese gen luego se traducía y conseguíamos insulina, ¿sí? Claro, lo que es la transformación, lo que voy a coger es de una bacteria muerta, lo voy a llevar a una bacteria viva, ¿vale? O del medio
a una bacteria viva, no de una bacteria viva a otra bacteria viva, ¿sí? Y por último, tendríamos la transducción. Esa transducción es un fenómeno aleatorio, ¿vale? Se da al azar. Y es que nosotros vamos a tener una célula A y una célula B separadas en el espacio, ¿vale? En concreto, la célula B tendrá su material genético y la célula A también su material genético. Y ambas no se encuentran conectadas, ¿vale? No pueden establecer una relación mediante un pili sexual, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder es que por acción de virus de bacteria, en concreto bacteriófagos, que tienen su propio material genético, este bacteriófago me va a infectar la célula mediante los procesos que veremos la semana que viene. Al infectar la célula, su material genético pasa a formar parte del propio de la célula, ¿vale? De manera que tendremos nuestro material genético de la bacteria y el material genético del virus. Y eso hace que la bacteria produzca nuevos bacteriófagos, ¿sí? Lo que va a hacer es producir muchas copias de ese virus mediante el ciclo de multiplicación correspondiente de ese virus. Las copias del virus tendrán ADN de ese virus, pero por errores en el corte del ADN puede ser que lleven parte del ADN de la bacteria. A ese ADN que llevan por parte de la bacteria que no deberían llevarlo, se le conoce como transducto, ¿vale? Y ahora, si yo este virus que tengo aquí me lo llevo a esta bacteria y me infecta esta bacteria de aquí, introducirá el material genético que tiene, que como vemos es parte del virus y parte de la bacteria, de forma que esta bacteria que yo tenía B va a tener un nuevo material genético, el cual sea parte del virus, parte de la bacteria anterior y el suyo propio, de forma que este fragmento de ADN que tenía aquí de la bacteria A me ha viajado a la bacteria B. ¿Se han comunicado directamente ambas bacterias? No, lo han hecho a través de un intermediario, que son esos virus, esos bacteriófagos, ¿sí? Pero han intercambiado material genético y es dentro de la misma generación. Por lo tanto, se conoce también como mecanismo parasexual y sería otro ejemplo, ¿sí? La transducción es al azar, es decir, este trozo que se corta es al azar y se transmite a la bacteria de manera azarosa porque tiene que ser contagiada por el virus, ¿de acuerdo? Infectada por el virus. Ahora, yo, ser humano, pues he conseguido estudiar el proceso y ahora llevármelo a mi terreno. Y lo que hago es que si yo sé que este proceso tiende a suceder, aunque sea de forma aleatoria, si yo aumento muchísimo el número de virus que tengo, aumentaré muchísimo las probabilidades de que suceda. Y lo que hemos hecho nosotros es sintetizar virus, ¿de acuerdo? De este tipo que tienen dentro ADN que a mí me interesa. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero eliminar una cepa bacteriana que sé que para ello es tóxica una determinada proteína que sintetizan. Pues lo que hago es meter el ADN que codifica esa proteína en estos virus y yo suelto una gran cantidad de virus en el ambiente. De manera que sé que ese ADN llegará un momento a infectar a la bacteria, nada más que por probabilidad de, si yo tengo muchos virus y muy poquitas bacterias, es muy fácil que se infecten. De esa manera yo puedo, por ejemplo, conseguir diezmar la población de una bacteria o inyectar en la bacteria un material genético determinado para que me sintetice una proteína que me sea útil, ¿vale? Lo hemos conseguido utilizar los tres procesos, tanto la transformación como la transducción más fácilmente manipulable. La conjugación es un poco más complicada debido a que es un proceso con más carga evolutiva, ¿sí? Todos estos procesos se engloban dentro de la transmisión de ADN, ¿vale? Pero no tenemos que confundirlo con formas de reproducción, ¿vale? Son mecanismos parasexuales, es decir, mecanismos de intercambio de ADN dentro de bacterias, pero no son formas de reproducirse de las bacterias, porque la reproducción es la obtención de organismos nuevos. Y yo aquí no he obtenido organismos nuevos, sino que he modificado el ADN de los organismos que ya tenía, ¿sí? ¿Lo entendemos bien, los tres procesos? ¿O hay alguna Sí, duda? ¿Alguna duda que tengáis con respecto a esto, a lo que hemos visto? ¿Vale? Hasta aquí no. sería lo que sería la parte primera que hemos visto del bloque, en el que hemos estudiado las bacterias. Ya nos queda la última parte, que es el estudio de los virus,
y el resto de formas celulares que veremos la semana que viene y terminar un poco con los procesos biotecnológicos. Pero a nivel de bacterias, con todo lo que hemos visto, es lo que deberíamos saber, es decir, su clasificación, su estructura y por último sus funciones, ¿de acuerdo? Y las formas de comunicación entre estas bacterias mediante el intercambio de ADN, ¿vale? ¿Hay alguno de vosotros que os haya resultado curioso o que esto no lo hubierais visto antes de ninguna manera o que no imaginabais, por ejemplo, que las bacterias fueran capaces de hacer esto? O sea, ¿alguno os despierta algo? Simplemente es contenido que nos resulta a lo mejor muy atractivo para saberlo también un poco, sobre todo a lo mejor en otros años, ¿no? Pues los alumnos que se dedican más a los o sea, que se quieren dedicar más a los sanitarios, este tipo de procesos les suele parecer bastante Hombre, atractivo. es curioso. Es curioso, sí, porque además que mucha gente no lo conoce, ¿vale? A no ser que hayan estudiado microbiología o que lo hayan visto, es muy raro conocer esto. Entonces hay muchas enfermedades y muchos procesos infecciosos que podrían evitarse si se conoce bien cómo funcionan los microorganismos, ¿vale? Y si este conocimiento llegara a más población, pues por ejemplo el tema de la conjugación bacteriana, pues nos ahorraría muchos quebraderos de cabeza en los hospitales y en las urgencias, ¿vale? En cuanto al tema, esto ya, y ya está. La semana que viene vemos los virus y terminaríamos así la parte más gruesa, ¿vale? Antes de terminar la clase, aprovecho los últimos 5 minutos para comentar un par de cositas relacionadas con el trabajo, ¿vale? Para los que estáis haciendo el trabajo. Ya estamos recibiendo, os lo digo a vosotros, os lo he dicho a la otra clase también, lo estuvimos hablando ayer Rocío y yo, hemos estado recibiendo feedback de los distintos compañeros que nos habéis ido entregando el trabajo. A medida que vayamos viendo la revisión, os vamos dando nuestros comentarios de las cosas que tenéis que cambiar y de cómo tenéis que realizarlo. Es muy importante, y eso que para nosotros supone más trabajo, que los que estáis realizando trabajo, que yo sé que muchos de vosotros ya habéis contactado con Rocío, nos enviéis los trabajos para que os demos el feedback, porque de esa forma os podemos corregir determinadas cosas que si las corregí ahora, pues es algo que tenéis bien de cara ya a la presentación del trabajo y es nota que tenéis ya ganada. Si, es como si os hiciéramos una precorrección previa, de manera que imaginaos que vosotros encontráis que entregáis un trabajo y os habéis equivocado en la forma de plantearlo completamente y no nos habéis dicho nada, no nos habéis mandado ningún feedback ni nada, ni una versión para que nosotros os podamos hacer correcciones, o encontráis ese día que a lo mejor ese trabajo pues, no tiene la nota que os permite subir nota suficiente o que no está bien, o incluso que os podemos decir, pues mira, es que no te lo puedo evaluar porque no está bien planteado. Entonces es muy importante que dentro de lo que podáis nos enviéis conforme vayáis avanzando con el trabajo como vais, ¿vale? Para que os podamos dar indicaciones y que la importancia del trabajo, aparte de que vosotros veáis cosas relacionadas con la asignatura, es que podáis subir nota, pues que subáis la máxima nota posible gracias a las correcciones que os vayamos dando, ¿vale? No solo correcciones a nivel de contenido, sino correcciones también, por ejemplo, a la hora de cómo plantear el trabajo, con el otro grupo también lo he dicho, ¿no? Pues del tema de cómo realizar la escritura del trabajo, cómo se parafrasea, la forma de presentar el contenido, si yo, por ejemplo, utilizo referencias, pues cómo utilizarlas correctamente, qué no hacer en un trabajo, cómo plantear un índice, todo ese tipo de cosas que nosotros podemos ir dando consejos porque muchos de vosotros no habéis realizado trabajos similares al que estáis haciendo ahora, pues eso que podéis ganar de nota y que os podéis llevar, ¿vale? Entonces, ya os digo que aunque sea en detrimento nuestro porque aumenta la cantidad de trabajo, pero todo el feedback que os podamos dar en ese sentido nos mandáis los trabajos, ¿vale? Para que os demos nuestra opinión y que podáis cambiarlo de cara al final del trimestre, ¿vale? Con respecto al tema de la finalización del trimestre y demás, hasta que no nos den las indicaciones del Gobierno de Aragón, no nos atrevemos a deciros en firme nada, ¿vale? Porque sí que es verdad que la ministra pues dio unas indicaciones generales, pero luego tienen que centrarlo en las comunidades autónomas. Entonces, en cuanto lo centren en las comunidades autónomas, nosotros os lo mandaremos. Lo que sí es que tenéis que estar tranquilos, y se lo he dicho a la otra clase, a nivel de la asignatura, nuestro objetivo no es solo un examen, ¿vale? Sino que siempre hemos ido, el planteamiento que hemos hecho Rocío y yo desde el inicio de curso,
y cómo planteamos la asignatura y su estructura y cómo nosotros la vemos, es ir un poco más de cara a que vosotros vayáis bien preparados, no solo para el examen, sino para lo que os vayáis a encontrar en años posteriores, ¿vale? Ya sea una carrera de tipo científico o técnico, sea una carrera sanitaria, sea un ciclo de grado medio, de grado superior, lo que hagáis, ¿vale? O una carrera que no tiene nada que ver, pero que tengáis la información suficiente como para ser ciudadanos con un conocimiento de biología aceptable. Entonces vosotros podéis estar más que tranquilos que sea como sea la EBAU, sea como sea el examen, sea como sea el planteamiento, el contenido, ¿vale? Os va a servir para cualquier tipo de examen que vayamos a hacer. Y luego lo otro es adaptar cómo yo me sé ese contenido a contestar el examen. Pero en ese sentido, vosotros, y os lo digo porque, o sea, si no estuviera 100% seguro, no lo diría. Podéis estar tranquilos de que lo que habéis dado va a servir sea cual sea el tipo de examen. Porque el planteamiento que tenemos nosotros nos enfocamos la asignatura, aunque la enfocamos a entrenaros para el examen, no es solo única y exclusivamente el examen, sino que tengáis los conocimientos suficientes como para que el año que viene estéis en una clase de medicina, de enfermería, de biotecnología o de higiene bucodental y que no se os caiga la cara de vergüenza de decir, hostia, es que no sé esto, cómo plantearlo, ¿vale? Es que tengáis esos conocimientos. Entonces, lo que sí que nosotros queremos transmitir es que eso, que tengáis tranquilidad y también ofrecernos para cualquier cosa que necesitéis ayuda, ya bien sea a nivel de biología o a nivel de gestionarme el tiempo, de que es que me ha pillado el toro y es que no sé por dónde empezar a estudiar, no sé qué es lo que tengo que hacer, es que la situación me desborda. Para eso estamos los profes, ¿vale? Las tutoras, nosotros, pongo la mano en el fuego por Rocío, por Jorge, por Fernando, o sea, que es que cualquier cosa que necesitéis de nosotros, que contéis con nosotros y nos lo digáis, ¿vale? Porque estamos para eso, que no queremos que os veáis en casa, como hemos estado hablando con otros compañeros y que me lo han transmitido algunos de ellos, que se ven en casa pues, solo en esta situación que no saben cómo van a tener que reaccionar. Entonces, yo sé que soy muy pesado y habéis tenido la mala suerte de tener que sufrirme este final de curso, pero en ese sentido que contéis con nosotros para lo que necesitéis y que aunque lo repita 20.000 veces, que estamos para eso, ¿vale? Para cualquier duda que os surja, ¿sí? Con respecto al tema iremos avanzando y ya de cara a la semana que viene sí os indicaré un poquito cuando tengamos indicaciones por parte de la comunidad autónoma cómo vamos a continuar, aunque ya os digo que en biología seguiremos avanzando temario porque creemos que es lo lógico para que vayáis bien preparados no solo para un examen sino para un futuro, ¿vale? No tiene lógica el hecho de no dar una parte del temario simplemente porque digan que no se avance contenido. O sea, yo creo que para vosotros, por ejemplo, la última parte que nos queda, que es la inmunología, que es un poco el estudio del sistema inmune, de cómo funcionan las enfermedades, cómo reconozco yo las enfermedades, cómo soy capaz de enfrentarme a ellas, creo que es una forma de englobar todo el contenido de la asignatura y que os puede resultar bastante útil, aparte de que tiene que ver con lo que estamos viendo actualmente continuamente en las noticias, ¿sí? Entonces nosotros por nuestra parte seguiremos avanzando contenido seguro, no tanto porque por el miedo a un examen, sino porque vosotros tengáis el conocimiento y la preparación suficiente para enfrentaros a lo que os venga en un futuro, ¿sí? No sé si alguna cosa que queráis comentar o algo que queráis plantearme antes de que terminemos la clase, que tampoco quiero daros más tralla, ¿no? No. Vale. Lo que me hace gracia es lo poco que habláis en esta clase. O sea, no sé si es porque, digo, yo ya tengo miedo, digo, no sé si es porque yo os impresiono, os caigo mal, o no queréis participar, o lo que sea. No. Vale, No, vale. no, no, no. Pedro, Estáis no te todos, preocupes. estáis todos callados y a mí me da miedo, me da pavor. Vale, yo ya el otro día lo hablé con Fernando, le dije, ¿qué no hablan? Yo no sé por qué no hablan. Digo, no sé si es que... Y dice Fernando, eso es porque no te entienden. Y yo, pues seguramente sea por eso. Pero bueno, que eso, que cualquier cosa que necesitéis nos decís. Y la semana que viene más virus. Mañana, si tuvierais alguna duda o durante el fin de semana, nos decís. Y sí que porfa, ir entregándonos el feedback del proyecto, ¿vale? Pedro, una pregunta. Dime, Rubén. ¿Tú sabes si cuando pasaron la inscripción está para poner los dos exámenes voluntarios de la BAU, Sí. tipo biología y química? ¿Eso hay que hacerlo ya obligatorio o se puede cambiar?
Pues no lo sé cómo lo harán este año con toda la movida. Si han mandado información con respecto a eso, eso se lo mandan a las tutoras. Entonces, preguntarle a Blanca o a Marimar, porque si ha llegado alguna indicación de cambio o no cambio, le habrá llegado a ella, ¿vale? Sí que dijeron que iban a mandar información, pero todavía no sé si habrá llegado porque a nosotros no nos han dicho nada, a no ser tutores, ¿vale? Entonces, preguntarle a Marimar y Marimar o Blanca o lo dirá, ¿vale? Pero en un principio, en otros años no se permite el cambio, o sea, la que tú eliges en la general es la que has elegido y punto. Pero ahora este año no sé si al haber ese cambio, un poco de situación, pues permitan a lo mejor un poco más de optatividad. ¿Vale? Así que, por ejemplo, en otro año ya te digo yo que no se permitía. Pero tampoco me atrevo a decirte que este año no, porque la situación es excepcional. ¿Vale? ¿Alguna duda más que tengáis? ¿No? Nos gusta, ¿no? ¿El qué? ¿Que no te he oído, Rubén? Nada, nada. Vale. Nada. Vale. No, es que no te he oído. Entonces, os digo la verdad, estoy medio sordo. Y a mí este tipo de cosas, entre que me tienen que chillar, que lo que le daba clase antes ya lo sabes, pero bueno, que... Y no sé, que la conexión no me permite escucharte correctamente. Pero bueno, chicos, que vaya bien el final de la semana y cualquier duda, eso no lo planteáis, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Pedro. Vale, Nada, muchas gracias. hasta luego, Rubén, a ver si te escucho mejor otro día. Adiós. Vale. Hasta luego, Venga, chao. Adiós. chao.